Estoy con el señor Sergio Turrul, con P2Follow. Yo me considero vividor porque a día de hoy vivo de lo que más me gusta. Es la forma más barata de recuperar y yo cada vez que viajo a Kenia, como recuperan el... Nosotros aquí tenemos ese concepto de ídolo, de rockstar, de deportistas de élite que te lo cruzas y lo admiras. Impone, ¿eh? Claro, ellos no tienen ese concepto, ellos pueden ir a una pista y está Kipchoge, es que ni le miran. Empecé en redes, vi que salían los grupos de Facebook de humor y no sé qué, y yo tenía páginas de esas, ya utilizaba Twitter, tenía una... Pero hacías contenido de humor. Sí, o sea, yo bueno. empecé con contenido de humor. Bajar de 40 minutos en 10K me costó mucho tiempo también. ¿Te lo autogestionas todo o tienes alguien que te ayuda? Es distinto a mucha gente que empieza hoy y enseguida ya tienen representante, tienen manager, que a mí me sorprende, ¿no? Porque en plan veo perfiles, pues eso, que acaban de empezar hace unos meses y con una comunidad pequeñita y ya manager, representante. ¿Cuánto llegasteis a recaudar al final? Más de 180.000 euros. Muy buenas, chicos. Quinto capítulo ya del podcast. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando, por suscribiros, comentar. La verdad que se agradece mucho todo el cariño que nos estáis dando en redes. Y hoy tengo un invitado que lo quería catalogar como vividor. De hecho, lo veía como un vividor, pero cuando me puse a hablar con él para cerrar toda esta entrevista, me cambió un poco la percepción, como creo que os va a cambiar a vosotros. Estoy con uno de los influencers de running, al menos de habla hispana, más grandes del mundo. Iba a decir de España, pero no, del mundo. Estoy con el señor Sergio Turrul, con P2Follow. Muchas gracias, tío. Un placer, Pablo. Vaya agendita que llevas, ¿eh? No paramos. Increíble, increíble. Para dar contexto a la gente, estamos a las afueras de Bilbao. Estuvimos ayer corriendo la media maratón, ¿no? Pero a la mañana tú ya empezaste con fiesta, ¿no? En Barcelona. Sí. Ayer fue un día movido. Tenía carrera por la mañana en Barcelona, una carrera vertical en un hotel de 30 plantas. Buah. Subir a gas. Fueron 3 minutos de carrera, creo, o sea, estuve más rato calentando que luego la carrera. Hostia. Es que lo dices fácil, ¿eh? 30 plantas en 3 minutos, sí, pero es una barbaridad si te paras a pensarlo y más cuando te tienes que ir grabando y contando una historia, ¿no? Sí. No, llegas a arriba blanco, pálido. Increíble. Y de ahí directo al aeropuerto, nada más terminar, o sea, es que no pude ni ducharme, me pasé como puse la toalla, me cambié y directo al aeropuerto, corriendo por el aeropuerto que casi pierdo el vuelo. Y a Bilbao, porque teníamos la media maratón nocturna, que empezaba a las 7 de la tarde, y la corrimos. Y la corriste, pero bien, además, tiempazo, ¿no? La corrimos bien. Yo contento para... ¿Cuánto hiciste para que la gente sepa? 1.17 a 3.38 salió. O sea, contento porque al final, o sea, más allá del tiempo, para mí era como volver a tocar ritmos altos después del proyecto 50 y todo el verano que hemos tenido. Hacía 5 o 6 meses fácil que no tocaba ritmos, pues eso, por debajo de 3.40, 3.45 y no sabía cómo iba a responder el cuerpo y muy feliz porque vi que, pues bueno, el cuerpo tiene memoria, se acuerda. Esto sonará heavy, pero es que lo más heavy que me pareció a mí, oye, quedamos al día siguiente, domingo y tal, para grabar a la mañana. Vale, perfecto, pero antes tengo que salir a entrenar. Y yo, bueno, vale, dice, es que tengo que redondear a 150 kilómetros la semana. O sea, me puse a echar cuentas ahí, que lo viste, te mandé un vídeo tirado en la cama con mis amigos y digo, oye, yo estaba muerto ya. Y son más de 20 kilómetros diario de volumen de entrenamiento, Sergio. Sí, o sea, ahora estamos preparando, mi objetivo principal es preparar las 24 horas de pista en diciembre, que es una prueba que llevo haciendo desde 2014, me gusta mucho, en Barcelona, en casa, y no queda otra que meter volumen para esa carrera. A tope, ¿no? Tope. Esa te escuché en el podcast de Uri, que era como, también te servía como para sacar marca clasificatoria para el gran objetivo que tuviste. No sé si fue este año o el anterior ya. El año anterior hice la Spartathlon en Grecia. Buah. Una carrera mítica para la gente que le gusta ultrafondo. O sea, al final el ultrafondo, tú tienes la gente que nos gusta correr asfalto y la gente que también nos gusta correr en montaña. De montaña, pues todo el mundo conocerá la UTMB, Transgran Canaria, carreras de este estilo. Pero luego hay ultrafondo de asfalto también. Y es muy conocido en ese ámbito pues las pruebas de 24 horas en pista de atletismo. Y entonces esa prueba de Barcelona, mucha gente de todo el mundo viene para buscar la marca mínima para poder ir a la Spartathlon de Grecia, que es una carrera de 246 kilómetros de Atenas a Esparta. Es como la meca para el que le gusta el ultrafondo, igual que para el que le guste montaña pues será eso, la UTMB o Western o alguna carrera así. Pues eso, viene mucha gente a esa prueba para buscar la marca mínima porque al final, obviamente, pues correr en una pista es más fácil sacar muchos kilómetros que hacerlo en un circuito con desnivel, con tierra, con otros factores. Pregunta tonta, ¿vais cambiando de sentido esto en la misma Cada dirección? 3 horas. Es que si no vaya desgaste, vaya tute. Cada 3 horas cambiamos el sentido y lo notas. Cuando llevas ya 2 horas corriendo en un sentido, la parte interior notas como se te va cargando más esa pierna,
Buah. y luego das media vuelta y alivias y compensas. Y luego, aparte de sacar lo que es el tiempo, también dependías de un sorteo, ¿no? La Spartathlon tienes que clasificar con una marca mínima para acceder al sorteo y luego hay como unas bases, un listado para acceder directamente. Para acceder directamente es muy complicado ya porque, por ejemplo, para el sorteo son 180 kilómetros en 24 horas, que es más o menos accesible, pero bueno, luego tienes que pasar el sorteo, que yo estuve como 2-3 años entrando al sorteo y no me tocaba nunca. Y al final me tocó el sorteo. Y ahí no hay ni enchufe por marcas, ni por ser más influyente, ni nada. Eso es una organización brutal, de antigua usanza, gente de 60 años para arriba, muy griegos, muy a lo suyo. Les da igual redes sociales, les da igual. Ellos tienen su carrera, que no la hacen ni por ganar dinero. De hecho, la carrera es tráfico abierto, con coches. Buah, un caos. Muchos avituallamientos, pero avituallamientos sencillos, que ponen los vecinos, que ponen gente que se vuelca con la carrera, pero es una carrera muy modesta, muy normalita, y entonces ellos tienen 400 dorsales cada año, y el que cumpla los criterios entra y el que no, no entra. Joder. Entonces puedes acceder también directamente, pero ya no son 180 en 24 horas, ya son 225. Claro, cambia y la cosa. 225, pues ahora mismo en España, no sé, igual hay 5 personas que pueden hacerlo, por decirte, los de la selección básicamente, así. Es complicado, es complicado. Es una barbaridad. Y bueno, con esta pequeña introducción que me acabas de hacer, una pregunta que me gusta haceros a los que estáis viniendo es si vosotros mismos os consideráis unos vividores, porque, claro, al final te lo contaba ahora, ¿no? Como que la esencia del podcast es un poco eso, personas que habéis conseguido el éxito en lo vuestro, que de puertas para afuera tu vida, por ejemplo, joder, viajas un montón, haciendo deporte, salud, buen rollo, amigos, amigas, o sea, tienes una vida como idílica, pero yo creo que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Entonces, ¿tú a ti mismo te consideras un vividor o no? Yo me considero vividor porque a día de hoy vivo de lo que más me gusta y sobre todo yo siempre digo que valoro mucho el tiempo para mí, tiempo libre, mucho más que el dinero. O sea, yo si me podrías ofrecer ganar mucho más dinero a cambio de limitar mi tiempo libre y estar muchas más horas al día o tal, y te lo rechazaría seguramente. Entonces valoro mucho el tiempo, para estar con mi gente, para hacer mis cosas, tener mis espacios para vivir. O sea, es que al final la vida pasa muy rápido. Yo no sé en qué momento he cumplido 36 años. No los aparentas, Sergio, tengo que Entonces, decirte. cuando he hecho la vista atrás, es que digo, es que pasa tan rápido el tiempo que es que lo quiero vivir realmente. No sé, y a veces normalizamos pues cosas que no deberíamos normalizar y tenemos que vivir. Hay que vivir, obviamente, pues ha llevado mucho trabajo y sigue llevándolo, pero eso, valoro mucho el tiempo y mi objetivo es conseguir el dinero para poder vivir. No soy una persona que tenga lujos, no me gusta, no soy materialista, entonces eso, tener lo justo para poder llevar una vida adelante y tiempo. El tiempo es lo que valoro, entonces me considero vividor porque tengo tiempo para disfrutarlo. Joder, qué buena explicación, me acaba de encantar la definición, la verdad que muy sincera. No, y muy... o sea, es que lo siento así de verdad y mira que yo tengo muchos amigos que tienen cargos muy altos y de vez en cuando nos juntamos para cenar y, tío, no los envidio porque más allá de que tengan la cuenta llena de mucho dinero, pero llevan unas vidas tan estresantes y con tan poco tiempo, que poco tiempo que igual les queda el fin de semana es para descansar, para coger energía, para volver a empezar el lunes. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio. Muchas veces entramos en ese bucle de obsesión del trabajo, de más y más, y dame más carga, y dame más responsabilidad, y bueno, pues hay veces que hay que echar el freno y decir, espera, que también hay que disfrutar pues de otras cosas y de la pareja, de la familia, de tener tiempo pues para poder viajar, conocer. Entonces, yo creo que es importante encontrar ese equilibrio y a veces es complicado. Hoy en día, ¿cómo es un día perfecto para ti? Para mí, un día perfecto, obviamente tener hueco para entrenar. ¿Entrenas todos los días? Sí. Buah. Sí, todos los días. Ahora como estoy con volumen, pues incluso doblo mañana tarde. Pero yo normalmente empiezo por las mañanas, siempre un par de horitas de trabajo en casa. De ahí salgo a entrenar. Media mañana es mi hora favorita para salir a entrenar. Y más que nada para terminar y ya me ducho y yo como muy pronto, 12:30, 1. Después de comer me vuelvo otra vez a poner a trabajar, editar, un poquito más trabajo creativo.
si tengo que doblarlo por la tarde y algún hueco, pues eso, para ver a algún amigo, para salir un poco a dar una vuelta o lo que sea. Y lo mismo, y ceno súper pronto y a las 9, 9:30 estoy en la cama, no igual durmiendo, pero sí estoy en la cama ya con el modo de relax y... Descanso y demás. Sí, sí, yo 8 horas, 8:30 así es mi descanso ideal Buah. para recuperar, asimilar toda la carga y sobre todo por calidad de vida. O sea, ¿Duermes bien, Sergio? Porque sí. yo, por ejemplo, que te conté, ¿no?, que estoy muerto porque venía poco entrenado, me exigí de más a mi nivel en la media ayer. Hoy a las 7 de la mañana estaba despierto, punto 1, muerto de hambre porque lo hicimos mal y no cenamos casi ayer. Y punto 2, las piernas, la espalda, me dolía todo. También es de la falta de entrenamiento, ¿no? Pero tú al final estás en volúmenes constantes Sí. muy grandes. O sea, es distinto, ¿eh? Yo, por ejemplo, ayer que corrí rápido después de tantos meses, al final con el gel de cafeína y toda la adrenalina de la gente, ayer a mí me costó dormir casi hasta la 1 y esta mañana también me he despertado súper pronto y como que ya estaba activo, pero es como un caso muy puntual por la carrera, la competición, todo lo que segregas en ese día, pero del día a día normal de entrenar tranquilamente en mi montaña, duermo bien y además lo noto que cuando duermo 8 horas, al día siguiente estoy full. Es que es la mejor recuperación al final. Es la más barata que tenemos y mucha gente no le da la importancia que tiene y de verdad es la forma más barata de recuperar y yo cada vez que viajo a Kenia, que he ido muchas veces en estos 2 últimos años, como recuperan es durmiendo y fliparías lo que duermen. Ya me imagino. Porque duermen por la noche, pero luego durante el día pueden dormir 2, 3 horas. O sea, ahí sí está allí también en Kenia, ¿eh? De 2 horas o 3, alguno. De vividores, ¿eh? Sí, eso es de vividor. Sí, un total de 11 horas fácil pueden dormir. Pero claro, es la única manera en la que luego pueden sumar 200 kilómetros semanales. ¿200 hacen ellos? Fácil, sí. Madre mía. ¿Qué tal la experiencia allí con ellos? Muy bonito. Sí, ¿no? O sea, espectacular. Más allá de, obviamente, flipar de cómo corren y todo, lo que te transmiten, la forma de vivir, risueños, con cero estrés, otra mentalidad, otro concepto muy distinto al que estamos acostumbrados. O sea, a ti te cambió, fue un antes y un después el ir allí y convivir con ellos. Sí, en muchos aspectos sí. Qué guay. Aprendí mucho de ellos, aprendí a no quejarme en muchas ocasiones y eso, también quitarte un poco la parte material y valorar más, pues ellos están mucho en la calle, jugando, compartiendo, entonces, bueno. Y son además auténticas estrellas, ¿no? O sea, en plan, los que lo rompen, por ejemplo, en maratón, hacen vida completamente normal, con el resto Ahí se acogen. Ahí es que ellos no tienen el concepto de ídolo como tenemos nosotros aquí. O sea, nosotros aquí tenemos ese concepto de ídolo, de rockstar, de deportistas de élite que te lo cruzas y lo admiras. Impone, ¿eh? Claro, ellos no tienen ese concepto. Ellos pueden ir a una pista y está Kipchoge. Es que ni le miran o... Verás que es uno más. Nadie le va a parar, nadie le va... Sí, uno más, pero tal cual. Entonces, luego hablas con ellos, les preguntas y es que ellos simplemente están entrenando y se ven reflejados en que, bueno, él ahora pues es el que tiene mejor marca, pero quizá dentro de 3 años soy yo. Claro. Y yo además voy a entrenar y voy a luchar para ser como él, ¿no? Entonces, lo ven simplemente como una persona que corre más rápido y no mitifican o le ponen... crean una imagen sobre esa persona, o sea, hace una cosa que es correr, lo hace muy bien, un poco más rápido que yo a día de hoy, pero igual mañana ya no. Claro, pero está bien visto. Pero eso. no mitifican, como digo, de... No sé cómo, a veces montamos personajes sobre personas y de hecho cuando vamos con ellos y estamos con ellos y la gente que yo organizo los training camps y mucha gente les pregunta... Es que te quería preguntar eso, o sea, porque yo la primera vez que lo vi fue contigo en redes de que te ibas para allí y demás, y fue como que a raíz de eso muchísima gente se fue a entrenar allí. Bueno, Frank, que lo conocemos los dos, que es amigo tuyo, tu hermana también fue, más chicas de Madrid, y digo yo, madre mía, es como una moda ahora de repente. Sí, ¿Es algo tuyo, un proyecto tuyo? Eso, yo fui hace 2 años en un training camp que no organizaba yo, y a mí me encantó, o sea, me enamoré y de ahí dije, joder, me gustaría que mi comunidad pudiera vivir lo que yo acabo de vivir ahora y se enamore igual, ¿no? Entonces, ahí montamos los training camps y ya llevamos un par de años y es que a mí es súper gratificante ver cómo
en la cara de todos los que vienen, ver la ilusión y verte reflejado en la primera vez que yo fui y poderles explicar todo, es muy bonito. ¿Cuánto Continuamos. tiempo se suele ir, más o menos? En plan O sea, nosotros vamos una semana, no es un training camp como tal de atleta élite que vayas a aumentar tu rendimiento, sino que es más el poder vivir la experiencia de compartir pista con ellos, charlar, visitar el camp y ver cómo viven, cómo comen. O sea, es un poco conocer toda la historia cultura, del atletismo, ¿no? Y sobre todo entender que todos los que vemos ganando Maratón de Boston, de Nueva York y todas las maratones importantes del mundo, la mayoría sale de ese un pueblecito enano pequeño de Kenia, donde todo el mundo corre a cualquier hora del día, todos gente corriendo, y ver que de lo sencillo de dónde viven y cómo comen y cómo descansan y demás, salen todos los mejores. Buah. Entonces es muy bonito vivirlo. Luego aparte pues, hacemos un safari, hacemos muchas actividades, aprenden a cocinar, o sea... ¿Y esto qué tienes? ¿Una página web en la que la gente...? Sí, se llama... No lo sabía esto, así. Se llama Kenya Running Camp y intentamos también apoyar mucho a la comunidad. O sea, la mayoría de actividades que hacemos, pues colaboramos, el taller de cocina lo imparte una monja que ayuda a gente con problemas físicos o psíquicos o gente que ha sufrido maltrato, o sea, una mujer encantadora, y nosotros pues el taller de cocina lo hacemos con ella y entonces todo ese dinero pues luego lo destina a proyectos así. Visitamos un colegio con el que también colaboramos mucho a nivel de material, apoyamos actividades, entonces intentamos también pues eso, que estos training camps, ya que ellos nos aportan mucho y nos enseñan mucho, pues nosotros también a la comunidad dejar nuestra huella positiva y bueno, pues eso es lo que hacemos y es muy bonito. ¿Hay algún mes que recomiendes ir? Porque, o sea, me está picando el gusanillo ahora. Sí, nosotros siempre vamos enero, abril, junio y ahora en octubre hemos ido. A ver si convenzo a algún amigo y... Oye, Cuando para el año que viene... ¿Tú vas cuando...? Sí, todos estos los organizo yo y voy. Joder, pues... O sea que cuando No, me quieras, parece planazo, ¿eh? Vivir la experiencia, no sé. Yo te enseño ahí todo y te va a impresionar. A ver si convenzo a algún vividor de estos con los que entreno en Madrid, que está complicado el tema, ya sabes que el nivel... Eso es importante. ¿Es para cualquier nivel dentro de un mínimo? O sea, el que hacemos nosotros, como digo, no está enfocado a rendir y aumentar tu rendimiento, que para eso tenías que estar 4 o 6 semanas, que es lo que hacen los atletas. Lo nuestro es más vivir la experiencia. De hecho, hay mucha gente que hay entrenamientos, al tercer día entrenando ya allí, oye, yo quiero descansar hoy, y lo que hacemos es les ponemos motos y van en mototaxi y van siguiendo el entreno en una moto y es otra forma de vivirlo y es muy bien porque no te cansas y puedes estar más pendiente de ellos, de cómo corren, cómo se mueven. Ostras. Entonces, es para todos los públicos y eso es No, pues me lo apunto y no te lo digo de broma, o sea, porque ahora, sabes que me voy ahora con el equipo, hacemos como el planning del año que viene, calendarios y demás, y tengo como que elegir un poco fechas. En cuanto tenga el calendario cerrado, ya hablaré contigo porque me parece un planazo y una experiencia chula de vivir y de cambiar. Pero, Pitu, ahora, claro, va todo súper bien, estás como en la cresta de la ola, joder, éxito por todos lados, pero ¿cómo empezó todo esto? Porque yo te decía antes de empezar a grabar que recuerdo, no encontré la foto, pero me había hecho una foto contigo, no sé si era en el 2015 o en el 2016, en la Maratón de Madrid, en Meta. Y me acuerdo que por aquel entonces estabas empezando ya a hacer contenido, no era ni mucho menos el contenido que haces ahora, era muy diferente. Es que no me acuerdo si era 20, si era Fotolog, es que no me acuerdo qué red social era, pero yo ya te seguía de aquella. ¿Cómo evolucionó el personaje Pitufollow? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es el origen un poco de todo eso? Es que, o sea, yo empecé en redes hace muchísimos años. Siempre me ha gustado el mundo de redes. Desde que yo estudié ingeniería informática y ya en la carrera fue lo típico que salían los grupos de Facebook de humor y no sé qué. Y yo tenía páginas de esas, ya utilizaba Twitter, tenía una... ¿Pero hacías contenido de humor? Sí, o sea, yo empecé con contenido de humor. Esto no lo sabía. En Twitter, sí. De hecho, o sea, el nombre de Pitufollow y el avatar que tengo todavía ahí en Twitter es un pitufo, porque no enseñaba mi cara. Era una cuenta de humor, pues como puede ser ahora La Vecina Rubia o Cabronazo, uno de estos. Y entonces yo era así y desde 2009, 2010 empecé. Y claro, yo empecé a correr en 2012. O sea, eso vino después. Pero yo ya hacía contenido, ya me gustaban las redes sociales, las consumía muchísimo. Y ya las entendías un poco, ¿no? Entendía Twitter, tenía mi comunidad. Dentro de los que hayan utilizado Twitter por aquella época, que era cuando empezaba la red social así, y les sonará, pues habían típicos perfiles, eran todos de humor, había una web que se llamaba Fabstar, que recopilaba los mejores tweets de cada uno. Bueno,
seguro que alguien que vea el podcast lo recordará. Eso hace muchísimos, muchísimos años. Y yo ahí ya tenía una comunidad de 15.000, 20.000 seguidores. Ostras, para la época es mucho. Que para eso, la época era mucho. De hecho, cada 2x3 sacaban tweets míos de Pitufolo con mi foto del pitufo, que no sabía nadie quién era realmente, y salían en programas de esos de humor, de La Sexta y programas de estos así. Ostras, qué bueno. Hacían recopilación de tweets cada semana. Pues así empecé así. Y luego es verdad que empecé en el deporte de correr más en serio y poco a poco pues fui transformando la cuenta, mezclando siempre esa parte de humor con más deportiva y ya mostrando mi nombre, mi cara, poco a poco. ¿Te costó el dar el paso de decir, bueno, de momento van bien las redes y tal, pero claro, el dar la cara como que debió de haber una transición que todos los grandes creadores de contenido la tuvieron? Me acuerdo, por ejemplo, la época de Auronplay, que también, Sí, que no enseñaba y luego de repente empezó... Sí, todos, ¿no? Claro, es que ahora ya se ha normalizado el ponerte nombre y apellidos en tu Instagram, claro, marca tu personal. foto, y a día de hoy es normal, pero en aquel entonces, que nadie lo hacía, era, como voy a poner mi nombre y apellidos, claro. O sea, me van a venir a buscar a casa, ¿sabes? Sí. O sea, no, era como impensable, daba miedo, realmente. Solo tenías tu Facebook con tus amigos o el 20, entonces ese paso pues fue costando, pero como poco a poco todo el mundo lo iba dando, pues al final fue dar el paso y... Pero, o sea, no existía el concepto creador de contenido, no existía el término influencer, ni las agencias de comunicación, no habían colaboraciones con creadores. En aquel entonces no había empezado nada, no existía. Entonces tampoco tenías en mente, bueno, voy a enseñar la cara, a ver si crece la comunidad, a ver si las marcas... O sea, no pensabas en eso, o sea, era un paso simplemente natural de, bueno, pues voy a empezar a hacer deporte, pues al menos que la gente vea, si voy a un 10K, una media maratón, pues quiero enseñarlo y la gente va a ver quién soy, ¿no? Claro, totalmente. Era como muy natural, pero sin buscar absolutamente nada. Es que al final es la clave del éxito en redes. Cuanto más natural sea, Sí. si tengas algo, ¿no?, que transmitir y que comunicar, es donde Claro. está un poco la chicha y la gracia. O sea, lo fácil entre comillas que tuvimos es que como no conocíamos lo que podías alcanzar, cuando no conoces algo no puedes buscarlo, ¿no? Tal cual. Entonces, el problema a día de hoy es que mucha gente sabe que se puede conseguir X material, X dinero con marcas y tal, entonces lo fuerzan y ya van a buscar eso. Demasiado. Y eso es un poco problema por eso, porque al final no lo haces por amor y porque te guste, y hay mucha gente que se mete pues buscando un objetivo, no lo consiguen a los 2 meses, se cansan, lo dejan, luego vuelven, luego no sé qué. Claro, porque tú digamos que en lo que es el contenido relacionado con el running, empezaste en paralelo, o sea, quiero decir, creaste tu marca en torno al running, pero también construyendo tu versión de atleta, por así decirlo, ¿no? Te quiero decir, igual de objetivo de aquel entonces tenías que hacer un 10K por debajo de 40, me lo invento. Sí. Y ahora tendrás un tiempo de 30 y poco, seguro, Sí. seguro. Quiero decir, fue algo progresivo y que la gente te iría acompañando en el camino, Sí, ¿no? sí, tal cual. O sea, mi primer reto así fue preparar la maratón de Barcelona en mi casa, que fue en 2013. Entonces yo digo que fue como un embarazo porque fueron 9 meses desde que me lo planteé hasta que la hice de entrenamiento, y pues lo iba mostrando en redes. Ese fue como mi primer gran reto. Y luego pues bajar de 40 minutos en 10K me costó mucho tiempo también. Sí, fue ir enseñando un poco. Progresivo. Sí, es verdad que me costó también, como yo tenía el perfil ese de no enseñar mi cara y poder hacer humor, o sea, hoy en día hay bromas y cosas que no se podrían hacer. Eso me lo decía Telmo el otro día. Claro. O sea, que era un cabrón él en Twitter, claro, increíble. A día de hoy ha cambiado todo, hay mucha más sensibilidad, a veces extremada, entonces hay bromas que ya no se pueden simplemente hacer. Entonces me costó un poco vale, ahora que la gente ya conoce mi nombre, apellido y mi cara, vamos a cuidar el tengo producto, que cuidar, ¿no? en ciertas cosas. O sea, yo tampoco no hacía humor en plan negro metiéndome con nadie, pero sí que era más picante o más sin filtros. Entonces a la que enseñé la cara sí que me di cuenta que tenía que poner un poco más el freno, pero bueno, simplemente eso no... ¿Eso te afecta a día de hoy? Porque claro, ahora te conoce muchísima gente, eres una cara muy reconocible con lo del reto de 50, saliste en los telediarios, en todos lados. ¿En tu vida personal te afecta o te cohíbe a la hora de hacer cosas o ser natural o yo qué sé, a ver si me va a ver alguien, aunque sea un día que bebas 3 copas, ¿sabes? Ya, claro, o sea, al final yo por suerte lo mío es dentro de un nicho de... siempre que me saluda alguien suele ser corredor, suele ser que está metido en este mundillo, o Hyrox o cosas así. Sí, pero son muchos, ¿eh? O sea, tienes una comunidad muy grande, aunque sean un nicho. Sí, son muchos. Entonces, o
sí, en según qué aspectos, sí, lo piensas y casi siempre alguien te saluda o... En un momento que dices tú, joder, sí, justo ahora, ¿eh? pero bueno, no, tampoco... No, con la vida que llevas al final No tampoco es... estás muy expuesto a nada No, raro. es más, pues eso, ayer en la media maratón, pues sí, saludar a mucha gente, o la feria del corredor, son en ámbitos muy enfocados a lo que hacemos. Qué bueno. En el resto del día a día o de mi vida no, es mucho más tranquilo. Qué guay, tío, qué guay. También es necesario, ¿eh? Un poco de desconexión y de paz, Sí, porque si no sí. te da algo, me imagino. Sí. ¿Y cómo gestionaste a lo largo de todos estos años? Lo venía hablando también un poco con mis amigos, en plan, joder, al final si te pegas un tute como lo de hacer ayer, el reto de las 30 plantas, de venirte aquí a la media, al final hay marcas involucradas detrás que te apoyan, ¿no? ¿Tú esto te lo autogestionas todo o tienes alguien que te ayuda? ¿Cómo fue el proceso un poco de empezar a trabajar con marcas hasta el día de hoy? Pues es como te comentaba, es distinto a mucha gente que empieza hoy y enseguida ya tienen representante, tienen manager, que a mí me sorprende, ¿no? Porque en plan veo perfiles, pues eso, que acaban de empezar hace unos meses y con una comunidad pequeñita y ya manager, representante, y me llama la atención. Yo al final, pues eso, como empecé desde que no existía nada, lo vi cómo nació todo. Entonces, al ver nacer todo, yo crecí aprendiendo con eso y muy autodidacta. Entonces, desde un principio empecé a hablar con marcas, empecé a hablar con agencias. Entonces, lo fui aprendiendo y a día de hoy me lo llevo todo yo, porque para mí es lo más cómodo y me da mucha más paz y tranquilidad revisar los correos por la mañana, abrirlos, valorarlos, contestar yo mismo. También es como más personal. Ese es eso. Y sobre todo, pues eso, a la hora de crear vínculos, yo trabajo con muchas marcas desde hace muchos años por ese trato humano. Porque si tú llevas muchos años en Adidas, por ejemplo, que llevo 7 años, pues yo tengo el trato directamente con Pablo, que es la persona de marketing que lleva toda la vida en Adidas. Entonces, ese trato humano, tú y yo, hace que ese vínculo sea mucho más fuerte, que a veces cuando ya pones una persona de por medio que habla por ti, que tú le dices que te va a dar X y esa persona dice no, Z. Y empieza ahí una negociación que a veces puede ser incluso ser un poco agresiva o desde la otra parte cansina. Y entonces yo a día de hoy me lo llevo todo yo a ver, tampoco tengo un volumen, no soy Dulceida, ¿no? No, pero que bueno, tenga el mail, ya estás a un nivel... Pero como me lo puedo gestionar y de momento... También tiene que ser algo como que te llene, ¿no? O sea, de tu día a día, por así decirlo, en plan, oye, mira, me guardo 2 horas en la mañana, me tomo un café, hago esto, reviso y como que te llena, ¿no? Un poco. Sí, y sobre todo eso, me gusta leer directamente la propuesta y valorarla y hablarla con la marca. Qué guay. ¿Te haces un portfolio en plan de con tus estadísticas o les vendes tú una idea, vienen ellos con...? Te diría que el 98%, 99% de campañas que me llegan o con las que trabajo, vienen ellos a mí. Qué guay. No, muy pocas veces, a no ser que sea algo muy puntual, pero no, normalmente, con el volumen que tengo de cosas que me llegan, es suficiente. No, ya me imagino. Y ya corto muchas cosas que no puedo alcanzar o que no cuadran tanto, pero me gusta mucho, me considero muy creativo también, entonces cuando me mandan propuestas me gusta mucho me cuadra el producto, me cuadra lo que me dices, pero no me cuadra la forma en la que queréis hacer la campaña o el contenido. Pero ahí las marcas, si son un poco listas, también te escucharán a ti, ¿no? En plan, tú conoces a tu comunidad y... Claro, no, la mayoría te dan más rienda suelta para que tú les hagas tu propuesta de una manera mucho más creativa, conociendo tu comunidad. Y a mí esa parte me encanta, es la que más me gusta de... Por ejemplo, el reto de 50 lo habías hecho así, o sea, algún story que subiste o así, me suena como que estabas con la marca en las oficinas y enseñaste como un mapa con todas las comunidades, ¿no? Sí. Y en plan, joder, esto lo hicimos hace no sé cuántos meses previos. Sí. ¿Y eso fue una idea tuya o fue conjunto ahí exponiendo un brainstorming? Sí, eso con la marca, pues durante el año vamos haciendo reuniones en las oficinas y demás. Y pues lo típico, vamos a comer y empezamos a sacar ideas sobre la mesa y a ver qué se puede hacer de un año para otro. Y de ahí pues van naciendo estos retos. Y este en concreto a mí me impresionó. Punto 1, lo que era el reto en sí. Te invito a que lo expliques ahora un poco. Pero punto 2, la masa social que moviste, tío. Y el fin que había detrás de todo ello. Sí, si les puedes contar el reto básicamente se llamó Proyecto 50-50-50. Consistía en correr 50 kilómetros cada día durante 50 días seguidos en las 50 provincias de España. Entonces era
correr por la mañana 50 kilómetros, desplazarnos a la siguiente provincia y al día siguiente otra vez, durante 50 días. Todo esto recaudando fondos para el cáncer infantil, y la parte está muy social y muy inclusiva de que todo el mundo podía venir, era un circuito cerrado, entonces todo el mundo podía venir a cualquier hora de la mañana y sumarse a correr lo que quisieran. Es que eras como Forrest Gump, que de hecho Entonces, acabaste así, ¿no? Disfrazado. Sí, el día de mi cumpleaños mis amigos me disfrazaron de Forrest Gump. Fue buenísimo, pero es que transmitía lo mismo, tío, una comunidad de gente que se te unía día a día, oye, cada uno a la distancia que pudiera hacer y tal. A mí me impresionó, tío, o sea... No, a mí también. ¿Cuánto llegasteis a recaudar al final? Como 180, más de 180.000 euros. Y creo recordar que te ponías, o sea, como objetivo era muchísimo menos, ¿no? Sí. O sea, realmente para un reto así no te marcas un objetivo como tal, porque el proyecto para el que lo queríamos destinar, que era en este caso el Hospital de Granada, estamos hablando de un proyecto que era de casi 500.000. O sea, que sabemos que solo con esta acción no se va a poder hacer, pero con esta acción sumada con otras tantas que se hacen, sí. Entonces no te pones realmente un objetivo. El año pasado, sí, o sea, fue menos de la mitad de este año, porque ya fue muchísimo. O sea, ¿el año pasado ya lo habías hecho? Otro reto, el de cruzar España. Vale. No, o sea, este fue una barbaridad a todos los niveles. O sea, sobre todo eso, gente que venía de todas las edades, niños pequeños, familias, gente mayor, gente que venía a caminar, sillas de ruedas, gente que venía en bici, o sea, mucha gente que igual llevaba mucho tiempo sin hacer deporte y se reenganchaba pues a raíz de esto, o amigos que arrastraban a otros que no habían corrido en su vida y bueno, pues empiezan ahí. Y yo creo que al final eso es lo bonito también, que mucha gente se empieza a mover o descubre el deporte a raíz de... O sea, a mí viéndolo, siguiéndote a diario, ¿no? En el Instagram, que me acuerdo que cuando estuviste en Oviedo te escribí, digo, a ver si me puedo acercar y tal, no pude. Era como que te seguía día a día y a mí me llenaba y me emocionaba lo que estabas consiguiendo. Tú que lo vivías tenía que ser tremendo. Sí. O sea, un cúmulo de cansancio, emociones, gratitud por las donaciones que estaba haciendo la gente o que estaban involucrando. O sea, tuvo que ser para ti brutal, era como estar en una... Y para la marca también tuvo que ser brutal, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, para ellos... Bueno, al final ellos también hicieron una apuesta muy fuerte. Y el retorno fue bueno, seguro, para ellos. Sí, o sea, al final esta logística, lógicamente, yo no la podría hacer por mi cuenta. ¿Qué equipo de gente llevabas ahí? Pues iban rotando mucho, pero entre los de marketing, cámara, editores, azafatos que repartían producto, otros de logística que no están físicamente ahí, pero están controlando todo, que todo el producto llegue a cada provincia, etcétera. 10 personas mínimo había de equipo. Y claro, pues hoteles para todos, comidas para todos, los transportes y todo eso. Eso, o sea, toda la logística lleva un currazo brutal. Que obviamente yo, con correr los 50 kilómetros y el contenido, bastante. Ya tenía suficiente. Bueno, pero aparte de eso, llegabas al hotel y te ponías con el contenido, Sí, ¿no? Bueno, en el coche ya. O sea, viajando a la siguiente provincia, yo iba editando en el coche. Y luego pues llegaba al hotel y tenía que continuar. Y sí, o sea, hasta la hora de cenar yo no desconectaba. Madre mía. O sea, es que eso me parece que también tiene un valor añadido, o sea, porque con la reventada que tienes que... O sea, es que eso, es una barbaridad. O sea, el mayor valor que tiene es ese. ¡Fua! Pero claro, yo entiendo también que la gente que no está metida dentro de este mundillo de crear contenido o tal, tampoco le puede dar la importancia o la dimensión que tiene. No se lo imaginan. Claro, porque si no estás metido, yo entiendo que no... Pero tú que, por ejemplo, te dedicas también a crear contenido, sabes lo que es y correr 50 kilómetros y acabas reventado. Y que tu mente no pueda desconectar porque estás... Al final es tu trabajo y te gusta también. Claro. Entonces terminas de correr y es como... ¿Qué quieres comer? No, espera, que tengo que publicar esto. Le dabas prioridad a eso. O sea, claro, al final, es que los timings también son importantes, ¿no? A la hora de subir. Muy importantes. O sea, ayer la media maratón de Bilbao, por ejemplo, ¿a qué hora terminamos? A las 9. Bueno, tú pronto, yo más tarde. Desde que crucé la meta y entre pitos y flautas, ya eran casi las 10 de la noche y mientras ellos buscaban a ver qué cenamos, que no sé qué, yo es que estaba editando el reel, digo, lo quiero subir por los timings, precisamente, porque al final... Yo normalmente publico como a las 8 de la tarde, casi siempre, y para mí 10:30, 11 de la noche es como muy tarde para publicar. Tal cual. Y estás más pendiente y hasta que no te lo quitas y dices, vale, trabajo hecho, ahora sí, a cenar y descansar un poco. Pero bueno, es que al final es un trabajo y... ¿Publicas a diario tú ahora, Sergio?
¿O hay días que te pegas de desconexión Stories un a poco? diario, sí. En historias sí, TikTok casi a diario y en Instagram, pues depende del volumen de contenido que tenga esa semana. Muchas veces dejo algún día que no publico Mira, pues con esta lo que es me parece una publicación, ¿eh? pregunta interesante para hacerte, a ver, para tener yo ese feedback de alguien que lo está haciendo muy bien. ¿Duplicas el contenido en TikTok y en Instagram o son contenidos diferentes? Algunos sí que los duplico y hay muchos otros que... O sea, hay contenido que podría ir a una historia de Instagram y funciona como TikTok, pero no funcionaría como Reel. O sea, Lo tienes muy bien cogido. creo que no tendría, o sea, no tendría como un valor tan grande para mí. O sea, para mí lo que posteo en Instagram es mi red social número 1, de la que más monetizo. Y entonces las publicaciones de Instagram tienen que ser como perfectas y cada una la cuido mucho. Y es verdad que TikTok funciona más a volumen, más Claro. a volumen, volumen, volumen. Y o sea, yo muchas veces lo que hago es en ultras o carreras, lo que en Instagram sería un resumen de toda la carrera, en TikTok te puedo partir la carrera y lo que hago es subir TikToks en vivo del kilómetro 10, kilómetro 20, 30, 40, 50, 60, Ah, sí, 70. ¿eh? Sí, sí. Ah, qué bueno Y eso. funciona mucho mejor. Me lo apunto. Porque como el algoritmo realmente no es cronológico, te puede enseñar el vídeo del kilómetro 20 dentro de 2 días. Claro. Y eso lo que hace es que si al final, en vez de subir un vídeo resumen, subes 10 partes, las probabilidades de que una de esas 10 partes alcance a una persona es muy alta. Y que una persona al ver un vídeo de esos le guste y diga, vale, kilómetro 30, y en el 40, ¿qué pasó? Voy a entrar al perfil. Entonces, Qué bueno eso. de ahí engancha y empiezas a ver cómo esa rueda empieza a rodar todos los vídeos y todos van ganando visitas. Y al final, pues eso, en el conjunto puedes alcanzar unas visitas que obviamente si hubieras subido solo el resumen, ni de broma. O sea, No, puedes multiplicar por 10 el alcance. Esto tuviste, o sea, por ejemplo, la gente de TikTok, cuando son perfiles así un poco más grandes, seguro que ya contactaste con gente de allí, que ellos te explicaron, eres autodidacta para estas cosas de prueba y error No, después de soy tantos muy años. autodidacta. O sea, me Pero gusta- analizas, ¿no? Tienes ese ambiente pruebo mucho y analizo otros perfiles y pruebo mucho sobre el mío. Qué guay eso, ¿eh? Sobre todo, o sea, me gusta mucho, como al final estoy en informática, me gusta mucho la parte de marketing y entender el algoritmo creo que es como el objetivo La clave. el objetivo de todo creador y va cambiando, pero se puede entender, o sea, si le dedicas mucho tiempo se puede llegar a entender muy bien y para mí el algoritmo más complicado de entender, por ejemplo, es el de historias de Instagram, pero al final lo entiendes y con eso pues vas jugando. Qué bueno, qué bueno. Te sale esa sonrisina en plan Sí. de di con la tecla, ¿eh? Di No, con porque la tecla. son muy No, y al fin- puñeteros. No, demasiado. Y me da la sensación como que cambian mucho y demás. ¿En YouTube te gusta como red social o...? YouTube es que empecé en 2014 subiendo los vídeos para mí, me los editaba para mí, rollo, es como mi galería, ¿no? Donde yo tengo mi recuerdo ahí y el día de mañana, si tengo un hijo, pues le podré enseñar, pues mira, hice esta maratón de Madrid con Pablo, no sé qué. Qué guay. Entonces lo tengo más por un hobby y porque me gusta, ¿no? Entonces subo un vídeo semanal más o menos, todos los domingos. No está mal. Claro, y yo al final como compito casi cada semana, por compromiso y tal, me gusta además viajar cada semana a competir, no todas son competición a buscar marca, pero sí el hecho de viajar y hacer una carrera, entonces eso ya me da contenido para vídeo semanal. Qué guay, qué guay, qué guay. Y te sientes cómodo también grabándote para YouTube porque al final es un contenido un poco más denso, ¿no? Como que te tienes Sí. que explayar más. Es un poco más eso, más extenso, al final de Reel, TikTok es más corto, pero también más intenso, donde tienes que pensar muy bien pues todas las frases que vas a decir en un minuto prácticamente, entonces tiene que ser muy potente en ese aspecto y el de YouTube sí que puede ser más tipo blog, más extendido. Qué guay. Y lo complicado es combinar los dos, Es sobre todo, muy difícil, sobre ¿eh? todo en lo que hago yo, que son carreras. Tal cual. Porque, o sea, yo muchas veces, y esto a la gente le sorprende, pero, o sea, yo por ejemplo ayer la media maratón la corrí con el móvil en la mano, todo el rato. Así, o sea, todo el rato el móvil en la mano, de una a otra. ¿No te carga la espalda? Claro, por eso voy cambiando de una a otra, y todo el rato. Entonces yo muchas veces grabo en vertical y digo, kilómetro 5, 18 tal, 18 minutos, lo que sea. Y al momento hago así y digo, kilómetro 5, 18 minutos, hablo un poquito más porque es horizontal para YouTube
Y claro, yo entiendo, cuando vamos en una grupeta de corredores... Fliparán, dirán, flipan. pero este, Dirán, este que vamos chaval- aquí muriéndonos a 3:30. No, y dirán, este chaval, ¿qué le pasa que repite 2 veces todo Bueno, el rato? pero ya te ¿sabes? conocerán la mayoría con los Sí, que vas pero, ahí, o sea, pero a mí me que- da vergüenza, Ya. a pesar de llevar muchos años, a mí me da vergüenza. Digo, ¿cómo se estará viendo desde fuera por esto? Porque antes no, o sea, antes tú grababas una cosa y ya está. Y se queda Pero ahora ahí. con el contenido vertical, obviamente puedo grabar horizontal y luego recortarlo, pero no es lo mismo, no queda igual. cambia. Entonces, te estás corriendo, luchando por hacer tu mejor marca personal, pero estás con el aparato en la mano todo el rato y tú sabes lo que es grabar con el móvil, que sin querer le das y se te pone el cámara lenta, luego el por 5, luego Luego sé no qué, te gira el horizontal al vertical. luego estás así grabando, piensas que estás grabando y está en pausa y todo Sí, eso sí. en carrera, No, no, es cuando estás dando lo mejor de ti, entonces es muy complicado. muy Y difícil la lo que gente, haces. o sea, yo invito a que la gente un día lo pruebe, aunque sea entrenando, y prueben lo que es intentar grabar bien con el 0,5 cuando estás a 170 pulsaciones. No, Es y complicado. comunicar, ¿sabes? Cómo haces tú encima de transmitir sentimientos. Sí, porque Eso, no estás ¡buah! concentrado en solo correr, estás pensando en todo lo que... en cómo va a quedar. Tú cuando grabas, estás montando el vídeo en tu cabeza, Claro. cuando tú editas. Entonces eso es... Es guau. Es- Tienes, es curro, tienes es un curro. mérito brutal. Es Y a curro. nivel competencia, ¿notas que hay mucha competencia en tu sector? O sea, yo para mí eres el número 1 de lo tuyo. ¿Notas que tienes a gente muy cerca o que incluso Yo, o sea, te copien? Como, O sea, ¿cómo lo ves? Copiar no, porque mi contenido como es en carreras y así es como... no sé, no se puede copiar como tal. Pero, o sea, yo sí que veo que hay una barbaridad de creadores de contenido, o sea, de gente que se graba y habla a cámara, que hace unos años apenas había y a la gente le daba mucha vergüenza, incluso a mí cuando empecé, y ahora entras en TikTok y me salen una cantidad de perfiles de corredores y corredoras que cuentan los entrenos o las carreras que hacen Es y brutal. se graban hablando a cámara, pero exagerado. Entonces, o sea, Pero eso es bueno para ti, me yo mola. creo. Es una A mí- fortaleza para no, tu no, a sector. mí me gusta mucho y, o sea, y yo muchas veces interactúo con ellos y me gusta mucho porque al final, cuanta más gente seamos en el sector, más gente moviéndose, haciendo deporte, o sea, más crece esta disciplina. Totalmente. Entonces, no, a mí me encanta y... ¿Y te llegó Es a muy ti, bueno. Sergio, el tema del hate? Porque, o sea, yo te veo un perfil, eres un buenazo, o sea, eres buena gente, tío healthy, no sé, como vida sana. ¿Tiene hate Sergio Pitufolo o no? Porque hay gente para todo. Es o sea, como todo, o sea, cuando un contenido se te viraliza y llega a gente que no te conoce de nada, que no tiene contexto, y hay gente que vive de eso, de ver contenido y comentarlos todos, pero me hateará a mí, luego deslizará, saldrá un panadero y dirá, vaya mierda pan, Claro. y deslizará y verá un motorista y dirá, va, pues la mía corre más. O sea, es gente que vive de eso, entonces no hago caso a ese tipo de comentarios. eso es bueno, ¿eh? Porque hay Y no- veces que puede afectar, ¿sabes? En plan No. de... O sea, es que yo hago un contenido que es tan blanco y tan puro, incluso a veces muy extremo, ¿eh? O sea, y con otros creadores y amigos y yo también, o sea, al final hablamos mucho o algún compañero me pregunta, oye, ¿cómo ves este contenido para tal? Y digo, eliminaría esta frase. O Ah, sí, eliminaría no sé qué, pero porque soy muy purista, o sea, muy al extremo de, vale, Bueno. tiene que ser un contenido muy blanco. Pero por eso, porque estoy tan acostumbrado durante tantos años a trabajar con tantas marcas, Que ya sabes lo lo que... tengo muy interiorizado, ¿no? Que yo nunca he entrado en polémicas, opiniones las justas. O sea, al final para mí las redes sociales es lo que es mi herramienta de trabajo, enfocada al running, al deporte. Todo lo que salga de ahí, yo puedo opinar en mi día a día con cualquier persona, en un bar o estar con mis amigos, pero no en ese medio que para mí es el medio que utilizo de trabajo y lo que hago. Entonces, mido mucho lo que subo y... ¿Tuviste alguna mala experiencia trabajando con marcas, sin decir la marca, obviamente, pero en plan de alguna mala experiencia, sea como sea? En general no, porque como tú sabes, primero va un contrato, va un briefing y yo sí que me gusta siempre dejar muy claro cuál va a ser el guión y la estructura que se va a seguir en la campaña. ¿Antes de firmar el contrato? Sí. Vale, importante. Sí, porque no me... O sea, no hay que fiarse. No, o sea, una vez firmado y no me gusta seguir unas directrices que no puedan encajar con lo que yo quiero. Entonces yo dejo muy claro, oye, mi forma de comunicar es esta. Y yo qué sé, si yo voy a la media maratón de Bilbao, y en este caso fui con una marca de eso, una compañía de energía, el objetivo de mi contenido es la media maratón de Bilbao. La marca me patrocina, me acompaña
pero no voy a subir, o sea, yo no voy a subir un reel diciéndote que te puedes ahorrar 3 euros al mes cogiendo esta compañía. Está genial, no es el porque típico si no, de contenido. serías una teletienda. Si Por no, eso, claro. que no es un contenido, que no es el contenido que yo hago y la gente entiende que al final los patrocinadores permiten precisamente que yo pueda hacer esto, viajar a Grecia, a Esparta, puedo hacer distintos retos y luego se lo gozan viendo los documentales y los vídeos o el contenido, de la gente lo entiende. Pero hay marcas que eso no lo entienden y hay muchas que tienen la mente todavía puesta en eso, en teletienda Claro. o en un anuncio de televisión, y yo por ahí pues corto desde el principio y si es su forma de trabajar no trabajo con ellos. No, no, O se totalmente. adaptan a Así lo te que hago. ahorras eso, cualquier mala Sí, experiencia. sí, no. Que comentabas antes que estudiaste ingeniería informática, ¿llegaste a ejercer a trabajar de ello? Sí, más diseño web y gráfico así. Y te costó dar, claro, hubo un momento que tuviste que decidir, ¿no? Redes, trabajo, ¿qué hago? Bueno, Sí, entendiendo redes como trabajo, quiero decir, dar ese paso, ¿fue sencillo para ti? fue orgánico realmente porque, o sea, luego mi familia tuvo una empresa de reformas, yo estudié también de esto de interiorismo, de dibujar planos con AutoCAD y todo eso. Entonces estuve ahí durante un tiempo, luego lo dejé y digamos que ahí al dejarlo y no estar como en el paro, ahí di el paso a decir, bueno, pues voy a dedicarle full time a redes, a ver hasta dónde, porque ahí sí que ya había un volumen de trabajo alto y lo que hacía era pues intentar compaginar y ahí sí que pues ya le aposté al 100%. Buena apuesta, ¿eh? Sí. Salió bien el tema, ¿no? Sí, ¿Estás pero- contento en tu situación, en tu posición? Sí, sí, sí. La verdad que O sea, nadie te regaló nada como nos acabas de explicar y tienes que No. estar súper orgulloso, Sergio. y o sea, es que yo si no monetizara de las redes sociales, es que seguiría haciendo el mismo contenido. Sí, ¿eh? Pero porque es que me gusta. O sea, Qué guay. me gustó siempre y nunca me ha cansado. No he tenido épocas de dejarlo, pero porque realmente me gusta, ¿no? ¿Qué objetivos te quedan así por cumplir que no hayas hecho todavía? ¿Alguna carrera, algún reto que te vayas a proponer? ¿Hay algo, alguna Bueno. espinita que tengas por ahí? Carreras por el mundo, muchísimas. O sea, todavía quedan muchas carreras. O sea, uno de mis sueños sería la Badwater, una carrera... ¿No la conozco? Es una carrera en el Valle de la Muerte, a más de 50 grados, más de 200 kilómetros. Es una de las míticas, pero también es una carrera que va solo por invitación, 100 dorsales al año. Solo, ¿eh? Sí, muy Madre mía. complicado. O sea, es muy complicado acceder realmente, pero sería uno de mis sueños. ¿Y eso cómo haces? ¿Te Potentes. apuntas al sorteo todos los años o...? No hay sorteo, o sea, eso Ah. es, mandas una carta al organizador y tienes que explicarle pues un poco tu historial, tu currículum. Coño, pero con tu y- perfil será No, sencillo pero- eso. Pero es que son carreras en Son las como que- los de Grecia, son las ¿no? carreras que Les da da igual. igual redes sociales, les da igual todo. O sea, Increíble, ¿eh? no las hacen por ganar dinero, son carreras que las hacen por amor a estas locuras, porque son locuras. Entonces, valoran mucho y sobre todo la pregunta que te hacen estas carreras siempre es ¿por qué? ¿Quieres correr Badwater? ¿Por qué? Y en plan, y le tienes que contar por qué realmente la quieres correr, un poco regalar los oídos. Ostras. Muy así, muy Qué guay. peliculero. Pero sí, sí. Pues Sergio, justo antes de hacer esta charla contigo, Mm. otro buen vividor que es Borja Fernández de Memorias de Pez, en un canal de YouTube brutal, te invito a que eches un ojo porque puedes aprender de economía, de historia, de un montón de cosas. Muy bien. Pues Borja te planteó las siguientes preguntas para que le respondas. Sergio, una preguntilla, porque a mí esto es un tema que me cuesta. ¿Cómo consigues durante tanto tiempo luchar contra tu propia mente y disfrutar del sufrimiento? Si hay algún truquillo para que, oye, pienso en la lista de la compra o yo qué sé, danos truquillos para mantener la mente ocupada e ilusionada mientras corremos. O sea, es que la parte mental en ultrafondo es básico. Pero se gana con los años. O sea, yo mis primeras carreras me costaba mucho más manejar la mente y luego con la experiencia, a base pues eso, de entrenamientos muy largos y de ir haciendo carreras, vas hackeando y entendiendo la mente y sobre todo lo que te funciona una vez para dar 3 pasos más, pues ya lo vuelves a aplicar otra vez en otra carrera y vas cogiendo herramientas. Y realmente cuando estás en una carrera así muy dura y vas fastidiado, no piensas en... O sea, te podría decir que pienso en la lista de la compra. No
no pienses en nada más que es que el objetivo está ahí, venga, va, hay que seguir así. Lo que sí que pienso es pues llegar al siguiente avituallamiento, ahí me voy a dar una recompensa de estar 5 minutitos sentado, avituallándome. Intento pues eso, dar pequeños estímulos a la mente para engañarla, para ir de hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Qué guay. Y cuando te das cuenta, pues ya estás en el 120, en el 140, el 160. Vaya cómo suena el 120. Sí, tú. pero bueno. Madre mía. Pues te lanzó otra segunda pregunta. Vas a tener que lanzar tú luego 2. Otra pregunta que me interesa. Cuéntanos algún ejercicio para que la gente que no corremos tanto como tú, o que bueno, que somos verdaderos neófitos en esto, podamos hacer para mejorar nuestra técnica de carrera. Va papelón esta. Sí, a ver. Bueno, o sea, te diría principalmente que busques un buen entrenador. Estudio de la pisada. Y... Sí. La técnica, o sea, se mejora con el tiempo. O sea... yo ayer me fijé en ti. O sea, ibas volando. O sea, parecía... Se nos cae el chiringuito, viento del norte. Parecía que eso, como que flotabas, tío. Era increíble. A la velocidad que ibas, o sea, sí, perfecto. Pero yo fui aprendiendo, con los años también. Y al principio, pues, corres pues, de forma natural como corras, cada uno a su manera. Y yo en su día, hace muchos años, me hice un estudio con profesionales, en plan, y te enseñan un poquito cómo puedes mejorar la técnica y luego es empezar a aplicar. Pues yo qué sé, como aprender a conducir, que al principio pues tienes que pensar cómo poner marchas o como tal, y luego pues ya te sale de forma natural. Pero aún así, sí que se puede, o sea, se puede estudiar la técnica, obviamente, y hay que entrenarla muy bien, pero luego cada uno también tiene la suya personal y se puede ver tú ves una carrera de un mundial, es gente élite que lleva toda la vida haciendo eso, son los mejores, y cada uno tiene su técnica personal, algunos con los brazos más abajo, más arriba, otros mueven más. Yo te diría, sobre todo, ponerte en manos de un profesional, en la pista de atletismo, ejercicios. Y a este en concreto le diría yo que saliera a correr más, que tampoco te pides tú que sale ¿Sí? mucho el tío, ¿eh? Te tiro ahí la pregunta, habrá pero... que liarle entonces. Test de vividores, Sergio. ¿Quién es el mayor vividor o vividora que conoces? Telmo. Un sitio al que escaparte a desconectar. Aquí al norte de España. El mayor capricho que te hayas pegado en tu vida. La moto igual que tengo. Un consejo de vividor que nos darías. Valora más el tiempo que el dinero. Un compañero para irte de fiesta, o compañera. A Javi, que lo conocí en el reto del Proyecto 50. La inversión de la que estés más orgulloso. Mi casa. ¿Cómo te gustaría verte en 20 años? Corriendo y haciendo deporte y rodeándome de gente con la misma vibra, mismo estilo de vida y de todas las edades. Que al final yo creo que lo bueno es juntarte con gente muy mayor y gente muy joven, porque eso te hace como no envejecer, porque al final como estás interactuando con unos y con otros, es como que la edad es un número y aprendes de todos. Y por último, ¿un vividor es? Pues una persona que hace lo que le gusta y de ello puede vivir y sobre todo que tiene tiempo para vivir. Pues muchas gracias, porque tú eres un vividor de los buenos, tío. Mil gracias por tu tiempo, Pablo. Y gracias a todos por ver el programa. Suscribiros, activar la campanita, seguir a Sergio, que ya lo haréis la mayoría, y darle cañita al like. ¡Chao, chao!